Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, profe. Bien, Hola gracias. Carla, Hola, qué profe. bueno, Súper, gracias. qué bien, qué bien. Me estaba despidiendo de la sección anterior que estábamos con preguntas. ¿Revisaron, aprovechando un poquito el tiempo, han revisado lo que se subió en los materiales? ¿Me pueden confirmar si subieron algo? Subí la evaluación 2 por si acaso. O sea, lo pedí que la subieran. No sé si alguien lo puede ver por mientras. O déjame ver si aparece acá. Lo acabo de ver, ¿ya? Materiales. A ver cómo aparece. De inmediato. Ah, sí, creo que está arriba. Voy a compartir pantalla, a ver si ustedes me pueden ir confirmando, chiquillos. Álvaro, ¿cómo estás? En la unidad 2. No, Bien, profesor, estamos en la muchas 1, gracias. perdón. Qué bueno. Déjenme ver. Vamos a revisar. Acá. Eh, Ya, se ve entonces, estamos acá en materiales, estamos en la sección que nos corresponde, ¿cierto? Recordemos que ustedes son la sección 70, materiales, ¿cierto? Y acá está evaluación número 2. No sé si ustedes la pueden ver. Sí, profesor. Perfecto. Evaluación 2. Trabajo, informe reflexivo grupal. ¿Ya? Les agradecería si hay alguno que se esté haciendo cargo de la designación de grupos, me pueda ayudar con eso y enviarme un correo con los grupos hechos. No sé si tengo un delegado. Yo estoy de delegado, Eduardo. Sí, quería ver si Por aquí, por aquí. era verdad. Ah, Sí, es verdad. delegado. Don Estoy aquí. Felipe, si se puede, pueden por último tratar de organizar los grupos para que también, ¿por qué? Porque acuérdense que hay 5 evaluaciones en este ramo y dentro de las 5 evaluaciones hay 4 que son en grupo. Entonces lo ideal de repente es que se queden los mismos grupos para que puedan ir trabajando. ¿Ya? Este es un informe reflexivo grupal, lo dejé para entrega el día 18 de agosto, ¿ya? Pedí subirlo ahora ya, uno, para que tengan todos estos casi 18 días para poder realizarlo, ya pensando en los tiempos de todo y que se les complica, entonces para que no lo hagan con presión, háganlo con tiempo, háganlo con ganas, po. No así como un día antes, si no, no van a alcanzar. Esto es un informe, se va a descontar un día por atrás, o sea, la idea es que lo entreguen ese día. Es un trabajo en grupo, por eso les pido los grupos antes, para que no se aceptan personas después. El documento debe ser entregado en forma PDF y ojalá tenga una firmita digital por cada uno. Álvaro, dígame. Por el intermedio de Felipe, ¿cierto? Eh, Cuando los profesores, ya hay un trabajo que se nos designó, ¿cierto? Y nos explicaba que tenía una hora también de término, de hora como hora plazo. Este trabajo que usted nos está dando para el 18 también termina a las 2 de la tarde, 8 de la noche, para saberlo. Yo lo pongo a las 12 de la noche. Gracias, profesor. ¿Mm? Para que sea más fácil, entre comillas, está página por página, ¿ya? Madre. Desde la página 1 hasta la 20. Es un informe de 20 hojas, ni más ni menos. No quiero más hojas ni menos hojas. ¿Ya?
Y acá está todo lo que tiene que contener cada página. Ah, ya. No hay por dónde perderse. O sea, no. Felipe, Gracias, Eduardo. Una consulta. Tú habías señalado de que había excepciones donde se podía trabajar individualmente, pero que no era recomendable por la cantidad de pega. sí. Y habías señalado un número que recuerdo que era 4. ¿Es posible grupos de 5 personas? En defensa es más comunitario aún. Mm. Ya, bueno, sí, 5. Tope. Ya bueno. Ok, ok, Tope de ok. 5. Muchas gracias. Tope de 5. No. Carla, dígame. Profesor, consulta, el mínimo son 2 personas, ¿verdad? Sí, ¿Y el trabajo dónde se sube? ¿Por correo o por plataforma? por plataforma. Ese era el tema la consulta, porque yo prefiero que me manden los trabajos a un correo, pero Correo. por coordinación no se puede, tiene que ser a través de plataforma, ¿ya? Ah, ok. Gracias. Claudio y después Carolina. Buenas noches, profesor, esperando que esté Hola. bien. Sabe que llegué atrasado y me perdí completamente, disculpe. No te preocupes. ¿Mm? Esto hace referencia, digamos, al segundo trabajo que usted dijo, ¿verdad? El que está mostrando, segunda evaluación. La En cuanto a evaluación 2. y en cuanto a la primera, Ya voy usted... para allá. Ah, Espérame. ok, disculpe. Sí, Pero voy sobre para allá. esta, usted dice, ejemplo, la portada usted la va a entregar o básicamente la hacemos nosotros. Obviamente la formalidad se entiende. Es que pueden armar la portada con el logo de la No, no, universidad. sí entiendo. Retiro. ¿Sí? Ya. Y cuando hace referencia al NRS, El NRS es el número del curso. Ahora la ya evaluación, el número la acá sé. es 70. 70, el número de ustedes del grupo, ¿ya? O sea, Ya, de la sección, perdón. ya, ok, profesor. En cuanto a formato y cuerpo, parece que ahí sale. Bueno, ahí voy a ver. Interlineado y esas cosas, ¿no? Estaba, me la sacaron. Ah, ya. Eso, profesor, por mi parte. Muchas gracias. Ya. Hay una corrección que la verdad es que la había mandado y no se hizo. En la página 18 dice relacionar los contenidos de la obra con las ideas del trabajo social. Esto es de la psicología, ¿ya? Porque este ramo tiene lineamientos con base epistemológica en las ciencias sociales, ¿ya? Para que no se confundan y no la encuentren. Pero, profe, ¿qué va esto es de otra carrera? No, es un trabajo base, ¿por qué? Porque el trabajo que se pide acá es una lectura extensiva de un libro, ¿ya? Los libros también los subí. Por eso les di tanto tiempo, porque son ensayos. ¿Ya? ¿Dónde están esos libros? Vamos para atrás. A ver si puedo irme para atrás. Material descargable. Acá está todo lo que hemos estado viendo. Les subí un manual de psicología gestal. Ah, perdón, Carolina, tenías la mano alto. Dígame. Es que yo también me perdí, porque entiendo que el trabajo que viene primero es para el 8, Sí, para allá voy. Lo que pasa es que este trabajo es más extenso. Entonces y porque tienen una semana de diferencia uno con el otro. lo mandé Entonces, antes. mm, sí, pero no vamos o sea, no lo vamos a empezar a hacer antes. A No eso sé, quiero pues, ir. ¿cómo No, sabes tú? siendo súper honesta, es complejo, porque tenemos otros trabajos también. Con el suyo, el segundo, vamos a empezar cuando terminemos el primero. Entonces, en realidad, aunque lo mande antes, yo creo que no vamos a trabajar antes en aquello. Entonces, creo que se nos van a juntar ahí. No sé si vamos a dar el 100% para todo. Ese es el tema. Pero déjame Eso. seguir para poder explicar Sí, el 1 y 2. sí. Acá está el material descargable, está todo lo que hemos visto y acá también está el material con el que vamos a hacer la evaluación 1. Evaluación 1 se va a basar en el capítulo 1 del libro de Psicología General y Evolutiva.
Ahora, la pregunta también tiene que ver con un tema del formato de lo que es el curso. ¿Ustedes han leído el capítulo 1 del libro? Sí, profesor, completo el capítulo. Sí, profesor. Ya, entonces no deberían tener tanto problema para hacer el cuestionario grupal, que es la evaluación 1. ¿Ya? Vamos ordenados. Le estoy mostrando el 2 porque tiene más tiempo y es más extenso, tiene más puntaje. Esta evaluación tiene 23% de la nota. La evaluación 2. La evaluación 1 de la próxima semana tiene 10. Y ahí tenemos el 33% de la unidad 1. Acá hay un zip, ¿ya? Que dice material descargable para segunda evaluación. ¿Ya? Eso ustedes lo abren y van a encontrarse con 4 libros, que son ensayos. ¿Ya? Son ensayos de Byung-Chul Han. ¿Ya? Hay 4 libros ahí. Y ustedes tienen que hacer el trabajo en grupo eligiendo uno de esos 4. Buenísimo, Bulchulhan. Qué buena idea. Pueden elegir el que quieran. Los ensayos son ensayos. Byung-Chul Han escribe súper, no sé, 100 hojas, 90 hojas, no es más. ¿Ya? De hecho, en el enjambre uno que tiene ahí tiene 83 hojas, algo así. Así que por eso les di el tiempo de aquí al 18 para que pudieran hacer el trabajo pensando en los plazos, pensando en las evaluaciones, pensando en todo eso. ¿Ya? La evaluación 1, que va a ser la próxima semana, eso lo vamos a liberar una vez terminada la clase. ¿Ya? Déjenme buscar lo que no encuentro acá es el cronograma. No sé si alguien lo tiene a mano. Unidad 1, déjame ver acá. La evaluación 1 y evaluación 2 están de acuerdo al cronograma. Usted también le explicó la semana pasada, en la primera clase, que era el 8 y ¿Sí? el 15. Sí, se respetan claro, las fechas. Sí. En el fondo, Ya. lo que yo hago en la evaluación 1 no es en sí una nota evaluativa, es una forma de adelantar trabajo para la prueba formal. ¿Ya? Lo que yo busco es que lo hagan en grupos porque así también es menos pesado y es un cuestionario. En el fondo llenen un cuestionario y eso se va a evaluar con un 10%. ¿Ya? Eso es. La nota, el cierre de la evaluación de la unidad 1 es la entrega de este informe del libro. Y de ahí ya pasamos a la unidad 2. Ok, el cuestionario entonces es la evaluación 1 y se realiza con los mismos grupos, con el mismo grupo que se va a hacer también la evaluación 2. Sí, sí. Perfecto. Y Y la evaluación 2 con el libro, con el ensayo de Bulchulhan. exacto. Y Perfecto. el cuestionario va a correr el tiempo, digamos, después de la próxima clase. ¿Ya? Normalmente doy 24 horas, pero yo creo que voy a dar más. Pero eso lo tengo que ver con la coordinadora, ¿ya? Que lo anote ahí. Después de la próxima clase, o sea, Sí. Terminando la clase del martes. ok, terminando la clase el próximo martes, vamos a tener un tiempo desde ahí para adelante, probablemente de 24 horas para hacer la entrega Exacto. del cuestionario. Ok. Sí. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? En todo caso, igual cualquier duda me pueden escribir también, por si tienen la duda. Clarísimo, profesor, para pasar Sí. a la materia. Ya. ¿Les parece? Sí. Vamos a entrar de lleno a esta maravillosa clase de psicoanálisis. Para darle contexto un poco.
Ya, no habiendo más dudas, estamos entonces, vamos a seguir vamos a seguir avanzando. Para dar un marco a esto, acuérdense que vamos a entender de que ya a esta altura habíamos revisado lo que es la psicología precientífica, es decir, podríamos decir desde Descartes para atrás. Pasamos todo por lo que es un poco un repaso, obviamente, de lo que es los primeros conceptos de naturaleza, esta adquisición de la realidad a través de la percepción, las explicaciones en base al contenido cognoscitivo que se tenía en el momento. Pasamos también por la Europa medieval, estos contenidos pasaron a un segundo plano por temas más dentro del mundo de la idea, más elevados. Hablamos también de estos principios filosóficos que se mantuvieron en cierta parte del mundo escondidos un poco hasta que ya se liberaron, digamos, de Oriente hacia Occidente, donde floreció un poco la cultura clásica y con eso puso al hombre en el centro en vez de estar a Dios en el centro, que estuvo ahí casi 1000 años. Esto provocó un vuelco en el pensamiento moderno, ya mirando el término de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, donde el hombre era el principal objeto de estudio, ¿ya? Y básicamente en base a eso también se empezaron los inventos, los descubrimientos, los avances científicos, los grandes viajes, ¿cierto? El hombre ya había como gastado un poco todo lo que eran los ideales, los principios religiosos, por lo tanto ya estaba en búsqueda de otras cosas. Ahí se dio, comenzó este renacer un poco del pensamiento en base al hombre y en base a la mente, que podamos rescatar ahí, de la mano un poco del método científico. Por lo tanto, empezó la era como de la psicología desde lo científico, basado en el método científico. Esto originó que muchos estudiosos, muchas personas que se abocaban un poco a la medicina, empezaran a interesarse también en los estudios de la mente. Había personas que se enfocaban no sé, en el estudio de los huesos, estudios de la sangre, de las enfermedades infecciosas, las vacunas, los pulmones, estudios de rendimiento físico, pero también había gente que estaba interesada en los procesos mentales. Entonces, con esa premisa, procesos mentales más método científico, se inició la psicología propiamente tal en base a una ciencia, como ciencia, ¿ya? También, en esa época, aparte de la psicología, muchos otros áreas del saber se cientificaron, por decirlo así, ¿ya? Porque agarraron también, tomaron esta metodología investigativa para sí misma y para poder seguir investigando ciertos fenómenos que le eran propios. Sociología, ciencias sociales, filosofía también, antropología, arqueología. Acuérdense que los grandes descubrimientos arqueológicos, si alguien me corrige por ahí, como la época dorada de la arqueología se dio en el 1900, ¿cierto? Cuando llegaron a Egipto y vieron las pirámides y todo. En fin, y eso también tiene que ver con estudios del hombre, ¿cierto? Los procesos de la historia del hombre en sí, de los procesos en los cuales ha pasado a través de los siglos. Llegamos acá entonces a 1870, 1880, donde gracias al avance científico en todas las áreas, en Europa básicamente, también hubo un avance científico dentro de los campos de la salud eh, y por ende en el campo de la salud mental. En esa época tenemos que entender que el concepto de salud no era un concepto básico, no era un concepto compartido por todos, ¿ya? No había como ahora un concepto mundial de salud o de bienestar, eso viene de la OMS, ¿ya? Que fue una entidad que se originó después, en el siglo XX. Entonces, terminando el siglo XIX, empezando el siglo XX, no existía esta sensación o esta necesidad de tener la salud, sino que
solamente estaba en la etapa de investigación y de mantención de la vida, que no es lo mismo. Mantener la vida no es lo mismo que tener salud. Entonces, en base a esa mentalidad, la gente que se empezó a interesar en los procesos mentales empezó a observar y a ocupar métodos científicos y llegaron ciertas escuelas. Y ahí empezamos con la escuela de Wundt, empezamos con el estructuralismo, el funcionalismo, que son las escuelas clásicas, que podrían decirse, si ustedes quieren, son como los padres del conductismo, el funcionalismo y eh, no están íntimamente relacionados, pero hay una tendencia, una cierta relación con el funcionalismo, ¿ya? Lo vamos a revisar después en un trabajo que vamos a hacer con respecto a las investigaciones sociales, ¿ya? Que son bien interesantes, y cuando terminemos cuando comencemos la segunda unidad. Los experimentos sociales, ¿ya? Entonces, de la mano de esta investigación psicométrica, es decir, medición de ciertas percepciones y ciertos fenómenos mentales, se vino también la escuela de la Gestalt, que la Gestalt tomó mucho de estas tendencias que estaban originándose en Europa, y un grupo de especialistas, de médicos, decidió investigar estos procesos mentales y estas percepciones y qué hace con el cerebro, ¿ya? ¿Cuál es el rol del funcionamiento cerebral en todo esto? Y lo que dio a las leyes de la Gestalt, que todavía se siguen usando. Es una escuela que tiene más de 100 años. Para lo que le interese, les subí también un texto de psicoterapia gestáltica, para los que quieran ir revisando. No es necesario que la lean a concho, pero sí es bueno meterse en el tema, y capaz que les quede gustando y se especialicen, quién sabe, ¿ya? Ocupó mucho de esas leyes para el funcionamiento em, perceptivo de la gente, y también eso incide en el comportamiento y en las relaciones de las personas, como que en la base, ¿cierto? Los principios gestálticos. Y a la par también se originó lo que se conocería como el psicoanálisis, de la mano de Freud. Freud siempre ha sido un referente para los que estudiamos psicología, incluso antes de entrar acá a estudiar, quizá el referente que conocemos es Freud por diversos motivos. Es un referente más cultural, no solamente le pertenece a los psicólogos, ¿ya? No a los psiquiatras. Entonces, la premisa básica con la que vamos a comenzar Freud, es que gran parte de lo que este individuo piensa y hace está dirigido por procesos inconscientes. Esta palabra fue clave porque en el fondo no estaba dentro del vocabulario científico de la época. En ese sentido le podrían haber dicho, ya, pero ¿dónde está el inconsciente? Tiene que estar relacionado a un órgano, ¿ya? Poniéndonos estructuralistas. Si ustedes o sea, si uno ahora con neurociencias quizás puede ser medianamente localizado, pero en la época del inconsciente era un constructo con el cual Freud apareció, producto de sus observaciones, en el cual él dice, oye, hay un inconsciente que es una fuerza y es una entidad propia y existe. Y esa es la gracia de Freud, que en el fondo se plantó frente a toda la comunidad científica con pruebas cualitativas, si se quiere, y demostró que lo que él estaba diciendo tenía cierta base y no pudo ser refutado. Tuvo muchas críticas, ¿ya? Y todavía, pero en el fondo implantó un sistema de trabajo, y puso algunos principios que todavía se mantienen y que han sido base para para el desarrollo de otras líneas de trabajo, ¿cierto? Dentro de eso, como puntos altos dentro de lo que es el psicoanálisis, se extiende, digamos que se extiende más allá de la psicología, y está presente en las ciencias sociales, las humanidades, las artes y la sociedad en general. Nosotros Freud ya no lo conocemos normalmente tanto por lo que hizo, por lo que escribió o por lo que desarrolló, sino más bien como un personaje de la cultura popular, ¿cierto? Si nosotros dibujáramos a un personaje barbón con un puro y unos lentes redondos, podríamos referirnos a Freud, básicamente.
ya es casi, o si dibujáramos solo la silueta, quizás también, o un caballero con lentes, con barba y un puro y un diván, vamos a asociarlo a psicoanálisis. ¿Ya? A eso se refiere como referente cultural occidental. ¿Ya? No veo de dónde podría haber sido desarrollada una teoría del psicoanálisis en base a una visión de mundo oriental. ¿Ya? Es bien particular eso. Muchas de las ideas que han pasado a formar parte de la ideología dominante del pensamiento psicológico, por algo se le dice que es el padre del psicoanálisis y también un poco de la psicología moderna, porque está la presencia que ha tenido el psicoanálisis en los contextos de estudio. Acuérdense del micrófono, chiquillos, please. Eh, es innegable la influencia que ha tenido, que ya a esta altura se dice que es la primera fuerza. ¿Ya? La segunda fuerza, ¿alguien sabe cuál sería? ¿Conductismo? Gracias. Y la tercera, humanismo. Humanismo, sí. El humanismo es la tercera fuerza. ¿Ya? Entonces, claro, es la primera, porque ya con eso partió el estudio. No puedo decir que sea un estudio serio, pero sí desarrolló tal cantidad de ideas y tal cantidad de teorías y abrió tanto el abanico para el estudio, dejó la puerta tan abierta que muchos por ahí dentro se colaron y muchos alumnos de la escuela de psicoanálisis desarrollaron sus propias teorías y pasaron a engrosar un poco la lista de investigadores importantes. Tenemos a Lacan, la Melanie Klein, ¿cierto? La Anna Freud, el mismo Jung, ¿cierto? Además, empieza a intentar explicar el cómo y el porqué del comportamiento humano en base a esta teoría del inconsciente, ¿cierto? Que es la primera teoría psicosexual. Freud desarrolló dos, ¿ya? Se basa en un desarrollo por etapas psicosexuales que se originan en el interés sexual y en la gratificación a través de una parte del cuerpo. Y nosotros decimos, ¿qué es esto? Este caballero era muy... aquí está Freud. Nació en Alemania, él estudió medicina, ¿ya? Por lo tanto es un fisiólogo, y fue a estudiar a París, psiquiatría. ¿Qué significa eso? Él como estudiante en práctica se fue a meter, desarrolló, dijo ya, yo voy a estudiar psiquiatría, voy a estudiar el estudio de la mente, por decirlo de cierta forma, y de cómo funciona. Él pasó años, porque ahí se hacía internado, entonces pasó años en sanatorio, y empezó a estudiar los comportamientos de las personas que estaban en los sanatorios. Recordemos que en esa época, como les repito, no había un concepto de salud, menos de un plan de salud, de una mejora o una intervención de salud exitosa, más que nada era una mantención del síntoma y de, ¿por qué? Por desconocimiento, ¿ya? Acuérdense que en los sanatorios entraban o recluían muchos tipos de gente de distintos origen en el fondo. Metían gente calle, gente con problemas mentales, gente con psicosis, con brotes psicóticos, gente con demencias de tipo de demencia, tuberculoso, gitano, homosexuales, prostitutas, mujeres que su familia querían alejarla, personas no deseadas de la familia, y todo eso revuelto, hasta presos podrían haber ido, no sé. Pero sí metían mucha gente que era más que nada que estaba fuera del marco social, ¿ya? Entonces él empezó a sistematizar un poco estas sintomatología, como una especie de semiología, ¿ya? La semiología es esta clasificación de enfermedades que después en psicopatología lo van a ver con el Caponi, que es como la base. Entonces él dijo, ya, esta persona sufre de alucinaciones auditivas, tiene depresiones, no sé, por episodios depresivos y que son eufóricos y tiene, no sé, tiene cierta fobia a la luz. Ajá. Entonces eso lo empezó a armar y empezó a armar una cierta tipología. Pero él desde lo mental. Entonces básicamente eh, se enfrentó a ciertas tipologías de neurosis, ¿ya?
Eso fue como su principio, su fuerte. Ya en 1892, terminando el ciclo, ahí se hace el primer análisis de un sueño, él mismo. Él tenía un diario de sueños y con eso empieza a trabajar. Imagínense, nadie que se preciara de médico prestigioso va a elegir como materia de estudio sus propios sueños, pero él sí, po, ¿no? Y ahí también lo tomó después Jung cuando trabajó en la simbología individual, la simbología de masas, ¿cierto? El simbolismo. Y en 1896 utiliza por primera vez el término psicoanálisis. La característica que tuvo él, que también es bien loable, él desde que comenzó su carrera profesional empezó a publicar, ¿ya? Porque él también publicó muchas cosas, entonces él también trabajó en base a casos y todos los casos los transcribía y hacía estudios de casos. ¿Ya? Él era muy reflexivo en cuanto a los productos que él tenía. Por ejemplo, si él tenía sueños, él lo analizaba desde una perspectiva científica y en base a lo que él proponía. Esto produjo una cantidad bastante grande de material, por eso él también tiene muchos libros, donde expresa las teorías y todo lo que logró descifrar y logró desarrollar. Pero por otro lado, él también era muy reticente a la crítica y por eso se agarró entre comillas con Jung, porque no permitía absolutamente ningún tipo de cambio, ni crítica, como para variar un poco lo que él pensaba, ¿no? Y ahí era la gran pelea entre Jung y Freud. En 1902 crea la Sociedad Psicoanalítica, ya donde ahí están los famosillos. En 1933 los nazis queman los libros de Freud públicamente. En 1933 también aparece el partido nazi como principal en el Parlamento alemán, y eso significa que se instaura este régimen nazi dentro de la Alemania. Recordemos que él era alemán judío, ¿ya? Por lo tanto, en base a esto, fue recomendado que se fuera de Alemania y se alcanzó a ir justo porque se fue a Londres, ¿ya? De hecho, todas sus hermanas murieron en campo de concentración. Él tenía, no sé si 4 o 5, y él era el último hijo, el único hombre. Después a él, durante Londres, lo cuidó su hija, con la que más habló y la que más le tenían una relación muy íntima, la Ana Freud. Y él desarrolló un cáncer de mandíbula y de eso murió. Él en los últimos tiempos ya no tenía, le habían sacado un pedazo de hueso acá de la mandíbula y se lo tapaba con la barba. Y también ocupaba como una bolsita acá. Entonces ya ahí también murió de cáncer, porque fumaba muchísimo. ¿Cuáles son los conceptos, o en realidad, con qué nos quedamos con Freud en este sentido? Él logró y instauró un método de trabajo, que eso es súper importante, un método de investigación en cuanto a estudio de casos, ¿ya? Caso que le llegaba, caso que lo analizaba. Por eso se llama psicoanálisis. Él se definió como, definió su propio modo operandi, su propio modo de trabajo en base al análisis de los casos. Y eso no estaba antes nadie analizaba tanto los casos. ¿Ya? Y ahí donde él descubría ciertas cosas, ciertos patrones y empezaba ahí a relacionar conceptos. Tiene una técnica de tratamiento. Él desarrolló, cosa que tampoco estaba a lo mejor ya estaba en algunos otros colegas, pero él acuñó, digamos, el término y por lo tanto también la forma de hacer de la terapéutica, ¿ya? Para tratar trastornos neuróticos. Él desarrolló esto del diván. Él tenía una oficina donde había un diván con una ventana abierta que daba a un patio y hacia el cielo, como que miraban, con perspectiva miraba hacia el vacío. Y esto producía lo que él necesitaba como pseudo-hipnosis, ¿ya? La hipnosis terapéutica. Que eso después lo tomó, bueno, Freud lo describió también, pero más que quien lo desarrolló harto fue Erickson, ¿ya? La hipnosis ericksoniana.
Y también produjo, a través de todos estos métodos de investigación, porque como les digo, caso que llegaba a él, caso que investigaba y lo publicaba, le cambiaba nombres, qué sé yo, le ponía otras cosas, pero en el fondo todo lo publicaba, todo lo que hacía. También una campaña de marketing impresionante. El tipo tenía una idea de sí mismo muy, muy fija y muy clara desde el principio. Eso hizo que publicara mucho y por lo tanto tenía eh, un corpus, ¿cierto? Bastante amplio de material, ¿ya? Y eso a raíz de tanto acumular produjo una disciplina científica y produjo el tema del psicoanálisis. Bajo todos estos libros que publicó, los envolvió en un solo paraguas que llamó psicoanálisis. Entonces lo hizo súper metódicamente, pero también conscientemente. El conocimiento científico de la vida inconsciente por medio del psicoanálisis es lo que él le interesaba. Él desarrolló eso, ¿ya? Meter esta idea del inconsciente bajo un rigor científico, produciendo con ello una teoría, ¿ya? Entonces, esa es como lo que él tenía claro del principio. Él descubrió, entre comillas, o decidió desarrollar el inconsciente como un método, como un órgano. Acuérdense que él describió el sistema psíquico, ¿ya? Entonces estaba en la época, habían especialistas del sistema respiratorio, del sistema digestivo, él era especialista en el sistema psíquico, cosa que no se había escuchado antes. Entonces, también en base a su tenacidad, él luchó mucho contra el prejuicio también. Y en base a eso también podemos nosotros, creo que no sé si lo había comentado, muchas críticas, pero las principales críticas tienen que, al psicoanálisis, ¿alguien se las puede imaginar, por ejemplo? Conociendo lo que conocen de psicoanálisis. Eduardo, la pregunta es si, ¿cuáles son las críticas que nosotros conocemos que se ha Sí, hecho al psicoanálisis? sí, se lo he Eh, escuchado. las que yo he escuchado tienen que ver con que es poco empírico. Y como es poco empírico, desde una visión más positivista dicen que en realidad no es ciencia. Perfecto. Porque es una ciencia de escritorio casi. Claro, claro. Perfecto. Otra crítica que se les hace al psicoanálisis de Freud, ¿ya? Porque después se desarrolló. Pero otra crítica que se le hace es que es muy larga las sesiones, ¿no? Fácilmente puede estar 10 años en psicoanálisis. Profesor, también se ¿Sí? le criticó el método de la hipnosis. La hipnosis siempre ha estado ahí en este Se le terreno. criticó y entendió y profundizó que el tema del tacto era importante para producir la hipnosis, pero eso lo llevó al otro campo, al Exacto. del tacto, lo llevó al interiorizarse en el tema de la sexualidad. Y claro que fue cuestionado porque hay que pensar que los científicos alemanes eran muy estructurados y para Ujú. ellos era inconcebible el planteamiento de que él presentara un subconsciente. Pese a explicarles que en la mente del hombre siempre tendía a ocultar sus sentimientos más íntimos. Entonces, él les trató de explicar que en esa famosa casa que era nuestra mente, habían habitaciones, habían escaleras y había sótanos. Y eso era lo que él quería experimentar y lo que nunca lo pudieron entender. Y que más adelante, por medio de estos estudios de campo, logró hacer su escuela y tener su renombre que tiene bajo un gran esfuerzo, pese al prejuicio de la época. Gracias, profesor. Ujú. Gracias, Álvaro. Sí, claro, y además que tuvo muchos detractores, y él por eso tenía esta aptitud de cero tolerancia a la crítica, ¿no? Él no soportaba que nadie le dijera nada de su teoría. Lo criticaban por ser, lo otro era muy discriminado por ser judío. Y eso también lo marcó. Claro. Ese fue un Ta, tremendo, porque Si él nos podía vamos a lo, tener pe- investigación, pero lo criticaban mucho por ser judío. Entonces eso lo limitaba en su campo profesional.
Claro, o sea, si hacemos un estudio o nos metemos en la vida de Freud en sí mismo, tiene varias particularidades. Eh, Era un hecho que está documentado que cuando Freud estaba en un estado, por ejemplo, cuando estaba peleado con Jung, él se desmayaba. Y era un mecanismo de defensa para evitar confrontar a Jung, ¿cierto? Felipe, Sí, también sabía de que una de las críticas que Jung le hacía a Freud era que reducir todo lo mm, que tenía que ver con el ámbito de la represión y que el inconsciente era más bien alimentado principalmente por represión de tipo sexual, para Jung era un reduccionismo. Que él consideraba Jung que el inconsciente era mucho más amplio que solamente lo que era alimentado por la represión de la sexualidad, del ello, mm, de mm, acuerdo a la teoría freudiana. mm. Sí, la segunda teoría. Sí, obviamente, además que otra crítica que se les hace, bueno, aparte que las sesiones eran largas, estaba muy enfocada en el pasado, ¿cierto? Y también estaba muy enfocada en adultos. No había un desarrollo hasta que llegó Melanie Klein, quizá, para un desarrollo, y Melanie Klein también se enfocó en otros tipos en desarrollo infantil. Pero él hablando tanto del desarrollo infantil o el desarrollo psicosexual infantil, no, su teoría no estaba enfocada o él no hizo trabajo de caso con niños. Entonces también es una de las críticas que también se le hace que no trabajó mayormente con una psiquis infantil, ¿cierto? Y también se enfocaba mucho en traumas desde la infancia. Eh, bueno, dependen las típicas, las distintas escuelas, o sea, todos tienen su lado oscuro, su luz y su sombra, pero en el fondo esas eran las críticas que se hacían básicamente, como dicen ustedes mismos, está lo poco empírico, la falta del reduccionismo que se hacía. Pensemos también que esto es una escuela que apareció, pensemos en el contexto histórico. Álvaro, cuéntame quién es, cuéntame, estás muteado, estás muteado. Ah, Ahí sí. no, que termine su concepto, profesor, porque estaba atento a eso y después me da la oportunidad. Bueno, lo que pasa es que me voy a meter en el tema, a ver, piensen en qué etapa, en qué época apareció alguien como Freud que podría haber desarrollado una teoría así. Estamos a finales del 1880, 1870, Europa estaba bajo, él también se fue a Londres, estaba bajo un tema también, bueno, eso fue después, pero en esa época era muy rígido todo, estaban bajo esta mirada que estaba por encima de todo, este cientificismo en el cual todos los saberes se cuadraron en torno a esto, o sea, había un interés esencial por demostrar suficiencia y demostrar que lo que yo estaba estudiando era una ciencia. Separaba mucho lo que era ciencia de lo que no, porque venían también con esta tradición que querían dejar de lado de las creencias, de las tradiciones que son como de creencias populares, separar eso de lo que era realmente los conocimientos, ¿ya? Como lo No mágico, estaba, ¿no? sí, claro, eso, lo mágico, la superstición, la fe, la religioso, las tradiciones, todo ese cúmulo de saberes ancestrales, entre comillas, que ellos querían definir como no ciencia, ¿ya? Acuérdense que venía, 1700 fue el iluminismo, el racionalismo, todo tenía que pasar por mi cabeza, todo lo que no estaba dentro de mi cabeza no era ciencia, todo lo que no puedo pasar a través de esta licuadora o este colador de método científico era pseudociencia o de plano era superstición o saber popular en ese sentido.
Entonces ya no me servía hacerme dos, no sé, pues si tenía me dolía el estómago, no me servía un té con 3 hierbitas. Necesitaba ya una cosa más científica. ¿Cuáles fueron las causas de ese dolor? ¿Qué hiciste antes? ¿Qué hiciste después? ¿Cuáles son los síntomas? Hay síntomas que se repiten en otras personas. Hacer estudios comparativos, hacer estudio transversal. Entonces, apareció este caballero con esto del psicoanálisis, del inconsciente y de dónde salió, y él incluso, en ese sentido, contra viento y marea, impuso toda esta teoría que vivió, es decir, trascendió un poco su tiempo y nos llegó hasta ahora. Ahora bien, pensemos también en esta época súper apretada, victoriana, encorsetada tanto física como mentalmente. Las mujeres estaban encerradas, eran moneda de cambio en cierto sentido. Venían de esta época de las novelas de John Austen, si se quiere, de esta Orgullo y Prejuicio, que las mujeres no tenían dote, eran personas que un poco carga de sus padres en cierto sentido, y Era la muy idea, binaria, sexista igual. pues, claro, no tenían derecho, o sea, habían roles muy separados entre género, entre hombres y mujeres. Las mujeres tenían que hacer ciertas cosas y estar destinadas a ciertos roles que eran inamovibles y los cuales no tenían en cuenta mucho lo que es la opinión personal. En base a esto se dio mucho, y Freud también trabajó mucho con este tipo de personas que eran mujeres que estaban con problemas de emocionalidad. Aparecieron las mujeres que tenían histeria, ¿ya? El La his- clítoris. exacto, la histeria era esta inflamación del útero. En esa época tenían esa concepción, y la forma Había que de extirparles el clítoris para que dejaran de ser histéricas. bajar la histeria también tenía que ver con masajes pelvianos, que básicamente era una masturbación para poder bajar la inflamación del útero, ¿ya? Esto Freud lo empezó como a darle una vuelta un poco. Fue como, no, si tengo 10 personas en un mes que me vienen a ver por este tipo de situación, no puede ser que todas sufran de histeria. ¿Cómo va a ser la histeria colectiva? ¿Cierto? Entonces, pues, él empezó a observar un poco más, empezó a hacerse, a preocuparse un poco más, y empezó a ver que habían patrones más o menos comunes, y que estos episodios neuróticos tienen una razón. Y ahí levantó una teoría. Vamos al tiro ahí. Esto Freud ocupaba hasta antes de empezar a desarrollar un poco mejor su teoría en la hipnosis, ¿ya? Pensaba mucho, tenía mucha fe como en la hipnosis, y Freud la empezó a trabajar un poco mejor para transformar esta hipnosis no al nivel de ya, te voy a hipnotizar y tú cacareas, sino que llegar contigo a un estado X donde se pueda aperturar lo inconsciente. ¿Y cómo voy a saber eso? Asociando ideas libres, asociación libre de ideas, eso es, ¿ya? Entonces, cuando nos toque, por ejemplo, más adelante, a lo mejor psicoterapia sistémica, si es que hay, vamos a revisar la hipnosis ericksoniana. Pero en este punto, la hipnosis que él entendía era este estado X donde el paciente podía inducir la asociación de ideas. Si ustedes lo piensan, nosotros igual podríamos, cuando nosotros nos vamos a acostar, por ejemplo, tratamos de entrar en un estado X de eh, asociación de ideas. Entonces nos acordamos de, no sé, peras con manzana, mezclamos caras de antes con después, lo mezclamos los tiempos, y hacemos como una cosa bien, un puré, así como bien raro. Entonces, eso es lo que él buscaba en la terapia, ¿ya? Y eso es lo que Freud con eso trabajaba. Y eso es lo que él anotaba también. Anotaba todo, era como una escritura automática, si se cree, que es como escribo, 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 y en una línea aparece algo como interesante que tiene que ver realmente con lo que me pasa. Es una forma, más o menos, eh, dentro de los métodos tradicionales de lograr establecer el problema, por ejemplo,
de funcionar. Quizás podían hacerlo ahora todavía, pero en el fondo, por ejemplo, con terapia más de tercera generación, se trata de lograr la reflexión o el insight, que se llama, que él también lo define así, como el darse cuenta, ¿cierto? Y ahí él descubrió que frente a esta libre asociación de ideas a través del habla, acuérdense que también no olvidemos que la mayéutica socrática siempre ha estado presente, esta cura por el habla y esta conversación insistente y constante provoca nuevas ideas y también nuevas soluciones. En el fondo no nos hemos movido mucho de Grecia. Entonces él definió que en esta asociación libre de ideas por medio de la hipnosis terapéutica logró aparecer la represión. ¿Y esto qué es? Vamos a trabajar en la forma en que Freud estableció que funciona la psique humana, es decir, la mente. Nosotros trabajamos con el principio de placer, que es la tendencia de nosotros a satisfacer nuestros deseos y pulsiones. ¿Ya? Las pulsiones es esta energía que tenemos, que se llama energía libidinal, la energía que nos impele, nos empuja, nos urge a satisfacer nuestros deseos. Pero bajo el principio de realidad, que es el medio social que nos reprime, o más que nada nos limita la cancha y nos dice, no, esto, aunque tú quieras, no lo puedes hacer. Nosotros nos movemos en estos dos principios. Entonces, siempre para nosotros el principio de placer está constante, pero estamos reprimidos socialmente por el principio de realidad. Y nos damos cuenta que estamos en una realidad social que nos limita y nos delimita nuestro campo de acción en cuanto a los deseos y la realización la satisfacción de los deseos y pulsiones. Por lo tanto, para Freud siempre vamos a ser un adulto normal. Un adulto normal sería un adulto frustrado y reprimido. Entonces, eso está bien, porque en el fondo eso hace que nosotros funcionemos socialmente, siendo frustrado y reprimido. Ahora, nosotros somos como ecualizadores. Todas las personas tenemos distintos niveles de aguante con respecto a la frustración social y en cuanto a la represión social y a esta necesidad de satisfacer nuestros deseos. Funcionamos en distintos niveles. Hay gente que esta diferencia entre el placer, el principio de placer y la realidad es más grande que otras. Provoca más presión o menos presión. Entonces, esta diferencia, cómo se representa normalmente en la realidad? Por medio de sueños, por medio de actos fallidos, es decir, los intentos de reprimir o de satisfacer, en realidad son los intentos de satisfacer nuestras necesidades y sin lograrlo. Lapsus, que son estas introducciones que tenemos mentales a una realidad donde podemos satisfacer los deseos, es decir, como es una fantasía, pero es es inconsciente. Por ejemplo, cuando estamos soñando despiertos, eso sería como un lapsus mental. Y esto él lo consideraba todas expresiones disimuladas y simbólicas de los elementos censurados. Es decir, somos como una olla que si se calienta el agua va a salir el vapor por algún lado, inconsciente, ¿ya? No podemos estar en control total 24/7. Hay un punto en que nosotros somos inconscientes y ese control no lo tenemos, ¿ya? Cuando esta diferencia entre lo que quiero, es decir, el principio de placer, y lo que me dejan hacer, es decir, el principio de realidad, es muy alta o es muy fuerte, este contraste me choca mucho, me provoca conflictos internos que son expresados en síntomas neuróticos. ¿Ya? Entonces, una persona tipo bajo la mirada psicoanalítica clásica sería una persona frustrada y que está debidamente frustrada y que está reprimida bajo un cuadro neurótico. Tenemos esa neurosis más alta y más baja, depende del día, depende
si esta diferencia nos exige mucho o poco. ¿Ya? Los mecanismos de defensa bajo esto son, ante este conflicto, esta diferencia que choca, lo que quiero y lo que me dejan, nos ayuda a transformar esa energía pulsional, esa energía libidinal, ese ímpetu que nos empuja a satisfacer nuestros deseos, y en el fondo los desviamos o disfrazamos para que pueda aparecer a nivel consciente, lo racionalizamos de alguna manera para que podamos transformarlo en otra cosa. Y así no nos siga haciendo daño, no nos provoque este dolor, este dolo, ¿cierto? Que es el no poder satisfacer nuestros deseos por presiones sociales. Entonces Freud dice, no somos capaces de renunciar a nada, solo sabemos cambiar una cosa por otra. Nosotros bajo esta mirada no renunciamos a nuestros deseos, no podemos hacerlo, sino que lo transformamos en otra cosa que sea más fácil para nosotros de satisfacer. Y ahí donde aparecen los mecanismos de defensa. La primera que tenemos es la sublimación, es decir, permite desviar las pulsiones sexuales o agresivas hacia fines superiores que representan un cierto valor social. ¿Alguien me puede pensar en un ejemplo? De sublimación, Eduardo, Sí, el arte. perfecto, sí, La artística creo que es una forma de sublimación del deseo. perfecto. Porque es un fin superior. El tema del arte es claro, la exaltación de la belleza, por ejemplo, una forma de sublimar también un deseo es la forma de la religión. Sí. También podríamos decir, no sé si sexuales, pero sí las pulsiones agresivas, por ejemplo. Mm. Hay un método que es muy antiguo, que es griego, que es el deporte. El Mm, deporte es una manera de sublimar ciertos instintos que son agresivos. Y en esa sublimación se vuelven aceptables socialmente. perfecto, tal cual. El voto castidad, por ejemplo, Esto ya es represión pura. en las congregaciones. El Claro. voto castidad, más que nada por un control social dentro de una congregación, tiene que ver una sublimación de esta pulsión que no puedo, que no se me permite satisfacer, entonces la elevo a algo más, mm, a un acto de fe. Profesor, La flagelación por medio del castigo también expurgaba algunos pecados. ah, Sí, o sea, sí, sí. ¿Quién levantó la mano? Hay dos personas. No veo. Yo tenía una pregunta con respecto a Freud que Francisco. quedó pendiente, profe. Álvaro, ya, Álvaro y después Francisco, por Sí, favor. mire, estudiando un poco la introducción de la psicología que nos dejó como Ujú, complementario, llegamos a un momento de estudio y de mayéustica, como usted sabe, en ujú. el cual llegamos a transferencia y contratransferencia. Pude darle yo una interpretación, pero llegué al punto en el cual tengo que preguntarle a usted para ver si la definición que tenía yo estaba bien o mal. Y no la quiero plantear porque quiero la seguridad suya para que me explique eso en relación al paciente y el terapeuta. Gracias, profesor. Perfecto. Lo voy a anotar, ¿ya? Déjame avanzar para llegar a un punto. Felipe. Ah, no, Francisco, perdón. Francisco y Felipe. ¿Estás por ahí, Francisco? Quiroga. Felipe. Sí, Eduardo, bueno, de lo que conozco de Freud, la moral misma, todo lo que tiene que ver con la estructura moral es
es un proceso de sublimación, podríamos decir de sublimación y también de enmascaramiento del instinto. Tú señalabas muy bien el tema de la religión, y claro, de acuerdo por ejemplo, el malestar en la cultura, en ese libro se explica bastante bien cómo la moral, según Freud, no tiene tanto que ver con la bondad, sino que tiene que ver con que estas pulsiones agresivas que tiene el ser humano no las puede llevar a cabo en su vida social, porque terminarían matándose todos entre todos. Entonces tiene que encontrar una manera para poder reprimir esas pulsiones agresivas, y la manera de reprimir eso socialmente es la moral. Por lo tanto, en este libro señala Freud que la moral es agresión pero introyectada. O sea, es agresión pero contra uno mismo, dentro de la conciencia. Y claro, es necesaria para que la sociedad exista, pero no tiene tanto que ver con la bondad, sino que tiene más que ver con la necesidad. Y sigue siendo agresiva. Por eso es que exceso de moral finalmente se transforma en algo violento para la persona. Y respecto de lo religioso, a mí me da la impresión de que ese es un terreno bien peligroso, ¿eh? Porque como tú bien decías, una olla a presión va a tirar vapor sí o sí. Tú no le puedes frenar ese camino a una fuerza natural, como son los deseos y como son los instintos. Entonces, creer de que en realidad tú a través de la religión vas a sublimar toda esa fuerza, puede que esa energía termine, en vez de siendo sublimada, siendo ni siquiera enmascarada, sino que saliendo de maneras que tal vez no son las adecuadas. A mí me parece siempre sospechoso la creencia de que el ser humano puede ser un ángel. Yo creo que en ese sentido, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es mejor asumirse animal instintivo, pero controlado, que creerse moralmente perfecto, porque a veces quien se cree moralmente perfecto termina siendo todo lo contrario. Uy, gracias por el aporte, porque me acordé lo que me decías tú de la sociedad del cansancio, con el exceso de positivismo. Entonces, me hace un poco sentido también. Sylvian Hanna hace un libro de la sociedad del rendimiento, donde el exceso de positivismo nos ha transformado en personas cansadas y apáticas, porque baja, y el deseo se distorsiona y se reproduce en una representación de lo que es el deseo real. Entonces ahí le da una vuelta un poco al tema digital, también lo mezcla. Interesante, sí. En el fondo, cuando vemos esto, piensen, este tipo de manifestaciones que son propuestas por Freud. Ha evolucionado un poco, pero en el fondo están pareciendo lo mismo, no han cambiado mucho, ¿ya? Por eso hay mucho de crítica y mucho de refuerzo, y siguen muy divididas las opiniones con respecto al psicoanálisis, porque hay cosas que son rescatables y otras cosas que ya definitivamente son anacrónicas. Y ahí estamos como en la balanza, con qué nos quedamos, qué es lo que sigue, y es mucho material. Yo también, lo que ustedes me dicen, todo esto aporta, porque en el fondo son cosas que vamos sumando. Yo, como les digo, me gusta entenderlo, pero siempre se me va a quedar, me va a quedar corto. Francisco, perdón, ¿me querías comentar algo? Sí, referente a la definición, más que agresivo, como tal, mi opinión no apunta, por ejemplo, al valor social, entre comillas, que genera la virginidad, por ejemplo. ¿Cómo así? Dime. Porque si yo leo la definición, permite desviar las pulsiones sexuales o agresivas hacia fines superiores, que presentan un cierto valor social, está construido desde el género, al menos, de que, no sé, las mujeres debieran, y lo pongo en comillas, debieran llegar vírgenes, por ejemplo, hacia el matrimonio, independiente de que como derecho sexual o de necesidad poder
que no sea así, que no sea como un valor para sí misma, pero más que decidir por sobre su cuerpo y sobre la conducta sexual propiamente tal, termina siendo un valor impuesto. Y eso termina siendo agresivo a la vez. Sí, pero ojo, me estaba hablando de una... ya, ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué lo digo? Esto es un fenómeno cultural, el tema de la selección de roles, pero esto a nivel inconsciente. Pero para que para que lo que tú dices ocurra, tiene que la persona que lo hace o le afecta o realiza este mecanismo, tiene que haber interiorizado estos roles de género, ¿cierto? Para que no, para que no se tome como desde una postura de la crítica cultural o críticas desde lo sociocultural. ¿Ya? ¿Me entendí? A ver, para que una mujer sienta que, como tú dices, a lo mejor este concepto de Como un deseo virginidad, sexual reprimido y que sea un valor social el ser virgen es que versus... espérate, el valor social, déjalo entre comillas, porque para que ella lo entienda como valor social, tiene que haber sido formada socialmente en este contexto. ¿Ya? Sí, por Entonces, eso lo pongo en comillas, porque de cierta manera en ciertos sectores de la sociedad sigue siendo un valor el ser virgen. Claro, pero eso es impuesto. Sí, Igual pues, hay que respetar sí, la edad, igual hay que respetar la edad porque puede producir un desajuste en el menor. Porque por el cuadro que explica el profe, claro, sí, o sea, es estamos viendo, respetuoso que se tenga presente. estos son mecanismos a nivel inconsciente, Ok. no son opciones. ¿Cachai? Entonces, por eso te decía, para que esto ocurra, para lo que me dices que como que la persona entienda que esto es una represión cultural y a la postre política, tiene que haber una formación previa para que ella lo asuma inconscientemente. No sé si perfecto. se entiende. Como Pero educación sexual integral, cosas como... no, estas condiciones de represión tiene que haber, ser parte de de su formación cultural. Ella tiene que sentir que está siendo reprimida para que salga a nivel inconsciente esta sublimación. Ya, perfecto. ¿Ya? Por eso te digo, el huevo o la gallina, para lo que tú dices se dé, tiene que haber sido formada bajo esta represión Como una lucha interna. previa, claro. Tiene que Ya, crearse la lucha interna de por qué yo soy reprimida siendo mujer, y por qué el tema de la virginidad tiene que estar elevado a un nivel como sublimado, siendo que yo también tengo derecho a tener vida sexual. Pero esa discusión es más sociocultural, no es desde el psicoanálisis, porque ya, perfecto. no está interiorizado a nivel inconsciente, es algo aprendido consciente. O sea, que no significa que no ocurra, pero el mecanismo es distinto. Angélica. Ya, buenas tardes, profesor, y a los compañeros y compañeras. Sí me parece interesante la postura de Francisco, pero también yo lo asocio que en relación a lo que estamos viendo, el contenido, esto tiene que ver con cómo son mecanismos de defensa, más bien desde la sublimación, una mujer que pueda tener deseo, que surge en ella el deseo sexual, pero lo reprime y la forma de reprimirlo es a través de un valor mayor que le da a ella desde una perspectiva religiosa a, por ejemplo, un aspecto que puede ser la virginidad. Yo lo veo más como desde ese lado. Por ejemplo, una mujer que sea religiosa, una monja, y que ella haya optado por esa vida religiosa y que tenga deseo sexual porque es un ser humano, le surge, pero lo sublima a través de algo que tiene un valor mayor para ella desde la religión. Así lo visualizo. Porque lo que conversaba en la postura de Francisco, yo creo que está más basada en o sea, si lo llevamos nosotros al contexto actual, escapando un poco del psicoanálisis, tal vez todo lo contrario. Hoy día tal vez en la sociedad actual la virginidad ya no es un valor social, todo lo contrario. Entonces, desde el psicoanálisis yo lo veía más así, como que la sublimación es el mecanismo de defensa para racionalizar o justificar el ímpetu sexual que yo puedo sentir en mi interior, por llamarlo así. Así lo visualizo. O por ejemplo, las personas que son privadas de libertad,
cuando entran a la cárcel para evitar esta pulsión agresiva o trabajar em, poder adaptarse, acuérdense, son mecanismos adaptativos, chiquillos. Siempre los mecanismos de defensa son mecanismos adaptativos. ¿Qué significa eso? Son formas que tengo de poder manejar la realidad en la que me estoy dando vuelta. Entonces, sublimar, por ejemplo, a través de la religión, a mí también se me ocurre, por ejemplo, la gente que entra a la cárcel y para poder sobrellevar esta realidad que les puede ser adversa, sublima todo lo demás se vuelve a la religión. Entonces encuentra un sentido más elevado del que tiene ahora, pero también es un mecanismo de defensa para manejar esta realidad en la cual se está moviendo. ¿Ya? Ya, avancemos porque estamos casi... Fantasía. Traslado de una pulsión reprimida al plano imaginario con el fin de satisfacer simbólicamente por medio de la creación de imágenes mentales. Esto es más fácil. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Fantasía como medio de El adaptar. soñar, el inventarse una historia. El inventarse una historia, el creer que cierta situación va a ser de cierta manera. Y luego un poco en el pensamiento mágico, de pensar que así como que mágicamente se va a arreglar una situación, o que va a llegar el príncipe azul, no sé. Por ahí veo como el tema de fantasía. Por ejemplo, yo el ejemplo que ocupo, que se me ocurre siempre, es cuando una pareja tiene problemas maritales y una de los dos, en vez de caer en la infidelidad, prefieren, no sé, ver pornografía. O imaginarse situaciones X con otras personas, pero no llega a la concretización. Eso es como un modo de poder verlo. Desplazamiento, traslado de la energía de una pulsión de su verdadero objeto a un elemento sustitutivo que esconde su anterior significado. Puede ser ahí, profesor, que, por ejemplo, un empleado esté enojado con el jefe y como no le puede retar a él, cuando sale del trabajo le pega una puntapié a un perrito. Perfecto, sí. O llega a la casa y le pega a la señora. Aunque también puede ser una proyección. Eso Que le la iba a preguntar, profesor, como la diferencia entre desplazamiento y proyección, porque me parecen como muy similares. Es que la proyección es algo que a mí me molesta de mí y yo como que la embestidura se llama, envisto a la otra persona con lo mío. Por ejemplo, las mamás que son súper duras con las hijas y que las hijas no son tan así, pero ellas como que proyectan lo que ellas eran cuando chicas. No sé. No sé si hace sentido. Y el desplazamiento no es como una proyección, no es proyectar lo que a mí me molesta de mí en alguien, sino que es simplemente hacer un desvío de lo que yo no puedo hacer, lo pongo en un objeto. Pero, profe, Claro, ¿puede ser una crítica? ¿sí? Por ejemplo, cuando te dice tú eres así, así, y al final yo soy así. Exacto, eso es proyección. Esa es proyección. Eso es proyección. Felipe. Eso mismo, eso Sí. mismo que acaba de decir la compañera y tú también, Eduardo. Yo entiendo que la proyección, hay dos maneras súper básicas de proyección, que a mucha gente le ocurre, probablemente a todos nos ocurre, que son la crítica y la burla, que tienen que ver finalmente para sacar eso que nos molesta de uno mismo, tratar de colocarlo en otro, y con eso autoengañarnos de que en realidad nosotros no tenemos nada que ver con ese, entre comillas, defecto o característica que nos molesta. Es muy propio eso. También pasa mucho, por ejemplo, en la adolescencia. Los adolescentes se burlan mucho de la sexualidad porque en ellos la sexualidad es muy presente. Es una manera de decir, no, esto Claro. no me ocurre. Y eso te delata de que efectivamente te ocurre harto. Lo mismo con la crítica. Y bueno, hay un dicho que es popular en realidad, pero que tiene mucho que ver con esta idea del dime de lo que te jactas y te diré de lo que adoleces. El psicoanálisis nos permite entender mucho ese tipo de cosas. Gracias, Felipe. Claudio. Sí, profesor, más que nada es una consulta. ¿Qué pasa con la proyección, digamos, hacia el otro?
desde la premisa, digamos, del problema, cuando hacen un traspaso de información, de la dolencia. No sé si me explico. A ver si me ayudan los demás. Yo no sé si te entendí. Me hablas Por como ejemplo, casi yo una tengo un problema transferencia. X y yo se lo traspaso a X personas. Hago como una proyección de cierta forma. Ahí entramos a la pregunta que le hice yo al profe, que es Sí, de po. transferencia y Eso tiene que ver contratransferencia, con que la está transferencia y planteada por Freud. contraferencia, po. Sí, sí, Y pero eso eso es pero psicoterapia. ahí, sí, pero ahí Claro. forma una dualidad. Pero ¿qué pasa, digamos, en el plano cotidiano? Que de repente igual se puede visualizar, porque claro, lo miramos desde un prisma, digamos, de antiguo, digamos. Pero ¿cómo se puede visualizar, digamos, del tú a tú, incluso hasta en el trabajo? Ojo, ¿cómo se puede visualizar eso? ¿Y cómo lo llamamos, digamos, la teoría? O sea, no sé, yo lo que te comento, o sea, yo siempre me voy ¿Ya? a las bases, ¿ya? ¿A qué me refiero? Primero manejemos lo que es la proyección a nivel desde lo teórico. No sé si te entendí bien la pregunta de cómo proyectarlo en el día a día. No, no, básicamente es como algo cotidiano, cuando uno le proyecta un dolor a alguien, ¿ah? Y si le traspasa ese dolor a alguien, de cierta forma, algo como implícito. Y Ya, eso es como, que, yo lo entiendo así como, no sé, Claudia, si te entiendo, pero es como que yo voy, cuento un problema, estoy en psicoterapia, le cuento mi problema al terapeuta y el terapeuta se va con mi inquietud y se duele con mi inquietud, queda mal con mi inquietud y queda ahí con ese proceso de cómo ayudarme. ¿Eso No, es no, no, es lo que que? eso tendría que ver con la transferencia, digamos, lo que sea Freud. Básicamente yo digo como algo coloquial. ¿Cómo lo no. podríamos, digamos, llevarlo a cabo? O sea, Ejemplo. la transferencia, grandes rasgos, es ver, por ejemplo, tú estás con una paciente y lo que te está contando a ti te está empezando a causar ruido porque es algo como que te puede estar pasando a ti. Claro, eso básicamente. Eso es Claro, distinto a proyección. claro. Pero proyección es otra cosa, es lo que vemos acá. No sé si tiene lo que tú me comentas tiene algún No, nombre. no, no, yo le quería llevar a la actualidad. ¿De qué forma lo podemos visualizar? Y cómo forma, digamos, era como transversal, digamos, en cuanto a la teoría. Eso es todo. Ujú. Pero dame un ejemplo, pues, ¿para qué quieres ver eso? No, 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 básicamente cómo se llama ese traspaso que uno le hace al otro, digamos, a través de un dolor, ejemplo, o a ¿Tiene través un de un nombre eso? problema. Por eso le consulto a usted, ¿cómo podemos hacer, digamos, ese lineamiento, por así decirlo, así con la teoría que postula Freud? No sé si Freud tenga algo que ver con eso. ¿Puedo entender? O sea, ¿puedo explicar lo que entendí de la pregunta de él? ¿Ya? Que, por ejemplo, estás con un colega en tu trabajo ya y tuviste un problema familiar y le contaste a tu colega de trabajo lo que te pasó. Entonces, como que le traspasaste tu sentir sin que él haya llegado con ningún drama y haya llegado feliz al trabajo. ¿Eso o no? Claro, es algo similar. Yo sé que no tiene mucho que ver con la proyección, pero ¿cómo lo llevamos hoy día a la teoría? Eso era todo. Como saber si eso se llama proyección. No, o sea, Era cómo lo llevamos eso a la teoría, digamos, con algo coloquial, nada más que eso. No, eso es como transferencia. claro, yo encuentro que tal vez se está vinculando dos términos que son diferentes en psicoanálisis. La proyección, bueno, es un poco lo que ahí aparece. De acuerdo a lo que entiendo, por ejemplo, la homofobia es una forma de proyección, la mayoría de las veces. Mm. Claro, si a alguien, por ejemplo, le molesta que existan homosexuales, por ejemplo, en Japón y vive en Chile, ¿qué daño le pueden hacer? ¿Qué tiene que ver finalmente en términos racionales esa vinculación? Probablemente le molestan porque probablemente en su interior esa persona tiene deseos de ese tipo y los intenta evitar o intenta no asumirlos, proyectándolos negativamente hacia la crítica a otra persona. Entiendo A de que través del miedo. claro, eso entiendo de que es una forma de proyección, no solamente con la homofobia, también el racismo, por ejemplo, se ha estudiado bastante como ese afán de superioridad que demuestra el racismo histórico, por ejemplo,
tenía que ver con complejos de inferioridad. Finalmente siempre su reverso. Así entiendo yo que la proyección, la transferencia entiendo que tiene que ver con otra Es cosa. terapia, eso es psicoterapia, eso es terapia. Eso es terapia. No la saquemos de contexto porque nos vamos a enredar. Claro. Y esto también es teoría de psicológica, ¿ya? Los fenómenos que se dan entre situaciones cotidianas de personas no necesariamente deberían estar encasillados en alguna teoría, como que eso te podría responder. Y también evitemos encasillarnos, no necesariamente toda la gente homofóbica está proyectando. Se Tiene comprende. que ver con una necesidad de organización, tiene que ver quizás con un control del ambiente, a lo medio Foucault, si quieres poner, puede haber hartas teorías que pueden ser mezcladas, y esto es súper complejo. Estos mecanismos tampoco son únicos, yo no trabajo, o sea, a mí no me pasa solo uno, es como, no, yo proyecto todo, así que no, lo otro no me pasa. Uno no elige eso, uno no elige lo que hace, porque como les digo, es el nivel inconsciente. Y, ¿ya? Y solamente, siempre tiene que ver, esto una propuesta tampoco es para casarse con la teoría, ¿cierto? Traten de no caer en esto de categorizar, ¿ya? Angélica, dime. Sí, lo que pasa es que estamos conversando de la proyección como en una perspectiva, o así la percibo como un poco negativa, pero yo estaba pensando en cosas que me pasan a mí, como dijo Claudia, algo en lo cotidiano me hizo pensar en cosas cotidianas. Entonces ahí quiero, Eduardo, que me corrija si estoy bien o no. Un poco chistoso hablar contigo. Yo paso, por ejemplo, de repente con mi esposo, que le digo yo a él, oye, ¿no tienes ganas tú de comer papas fritas? Entonces él me dice, ¿tú tienes ganas de comer papas fritas? No, te estoy proponiendo algo. Y después empiezo a pensar, hoy siempre tenía como ganas de comer eso. Y habitualmente me pasa mucho, pero con las cosas como de comida, pero no es algo que lo procese conscientemente, sino que de repente igual, por ejemplo, le digo, oye, cenemos a tal hora o comamos tal cosa, y es en el fondo porque yo quiero, pero se lo estoy como endosando a él. No sé, a veces pienso a lo mejor es para no sentirme tan culpable por comer. Y ahí puede ser la proyección, mi mecanismo de defensa para yo no sentir culpa por estar con ganas de comer ciertas cosas. Pero ahí tú me dices si va por ahí o no. Eso se llama influir en alguien, ¿ya? Recuerden que, ojo, no es que Conductismo. lo diga yo, bajo esta mirada psicoanalítica, estas son formas de lidiar son formas adaptativas a realidades que me son adversas, ¿ya? Por eso les digo, a mí me encanta esto de ir como tejiendo situaciones para originar reflexiones, sí. Pero no tratemos no enredarnos porque si no nos enredamos más, sobre todo con el psicoanálisis que es bastante teórico, es bien de pizarra y lápiz, es bien de papel, ¿ya? Sí, lo que les digo, como una recomendación, sobre todo en psicoanálisis, es lo que es aquí, como lo que está acá. De repente, a lo mejor en situaciones como de especialista en psicoanálisis, como psicoanálisis relacional, por ejemplo, que empieza a desarrollar no sé, otras teorías o psicoanálisis social incluso hay que, por ejemplo, eso es también la otra crítica que tiene el psicoanálisis clásico, que no ve a la persona como un individuo no la ingresa a un sistema, a un hábitat, ¿ya? No es muy relacional, digamos. Después ya se mezcló un poco con el sistémico quizá y se empezó a tomar más enjundia un poco lo que le faltaba, que es esta parte, ver al individuo como un ser social, ¿cierto? Felipe. Sí, una consulta, Eduardo. ¿Mm? Entiende de que todo esto, tal como tú lo dijiste, tiene que ver con resistencia inconscientes. Mm. Comprendo entonces que al ser inconsciente también depende del tipo de valores que estén instalados en cada tipo de sociedad.
estaba pensando en un texto que leí hace poco de Bauman, que decía de que la represión de los deseos tenía más bien que ver con la sociedad del siglo XIX pasando al siglo XX. Pero hoy en día no necesariamente son los deseos los que se reprimen, como tú bien señalabas en la sociedad del rendimiento. Por el contrario, se exacerba el deseo a través del consumo y lo que se reprimen son otras cosas. Entonces la pregunta es si es que eso es así o siempre estamos reprimiendo deseos, o depende del tipo de sociedad en el cual estemos. Bajo la mirada de Freud, siempre los deseos son iguales. Porque ahí donde está Thanatos y Eros, ¿cierto? La pulsión de vida y la pulsión de muerte, que ese es otro concepto que tiene que ver con esta necesidad de, ¿cómo se llama esto? De satisfacer deseos que tienen que ver con necesidades básicas, cosas de vida, y otras como este deseo de aniquilar, de destruir, o lo que tiene que ver con la pulsión de la violencia, ¿ya? Él lo divide así, punto, y como no hay otra, ¿ya? Ahora, bajo un manto social, si te quieres poner, o sea, si nos vamos a un construccionismo social incluso, los deseos van cambiando. ¿Por qué? Porque los contextos se van construyendo en base a las personas que van viviéndolo. Entonces, ahora, por ejemplo, podemos meternos en tabúes que ya no lo son. Por ejemplo, no sé, o al revés, el matrimonio adolescente. ¿Ya? Aún todavía hay culturas donde se casan menores de 15 años, niños de 14, 13 años, ¿ya? Esto en nuestra cultura occidental, eurocentrista, es tabú todavía y no está permitido, entre comillas. Pero bajo una mirada oriental, eso no es tabú. Entonces, si desarrollas a una persona bajo ese paraguas cultural, entonces eh, psíquicamente no va a necesitar tener un mecanismo adaptativo en cuanto al matrimonio adolescente. Es lo que también estábamos hablando contra el tema de la homofobia, en el fondo, o el tema del género, ¿cierto? Que si una mujer siente que está reprimida sexualmente y el tema de la virginidad no es tabú, pero en el fondo tiene que ver con los contextos culturales donde se armó, donde se formó como persona. No sé si se entiende. Entonces, Sí, esto también, piénsenlo que también es es un enfoque centrado en el occidente, en una época X, donde, por eso le hablé también de la historicidad, de por qué apareció una persona como Freud hablando de esto, en qué contexto. En un contexto de mujeres que estaban reprimidas, que tenían un rol muy fijo, muy estático, que tenían un proyecto de vida diseñado por terceros, que tenía su situación socioafectiva era bien limitada, ellas no tenían derecho a opinión, no tenían derecho tampoco a elegir su identidad sexual, no estaba esta temática abierta todavía en esa época. Entonces, es un montón de configuraciones sociales que también producía este cierto tipo de personas que tenían esta estructura psíquica. Por lo tanto, era de esperar que los mecanismos de defensa adaptativos sean parecidos. Es lo que nos va a pasar a nosotros. Por algo tenemos una cultura chilena, tenemos ciertos tabúes y ciertas cosas que no son tan tabúes, y tenemos estamos armados de cierta forma a nivel social, que para nosotros algunas cosas no van a ser tan desadaptativas, o no van a ser tan chocantes como otras. Por lo tanto, si nos vamos con esto, nuestros mecanismos de defensa van a ser parecidos, porque nos vamos a enfrentar a unas realidades parecidas. Por ejemplo, no sé, pues todos hemos estado frente a terremotos. Es una realidad que nos cruza y que nos une, en cierto sentido. Y es una realidad que también, frente a la cual tenemos cierta disposición, si se quiere.
¿cierto? Entonces, es lo mismo con este tipo de situaciones en cuanto a mecanismos de defensa. Frente a ciertas situaciones aquí, es muy probable que todos a nivel social vayamos a comportarnos parecidos. Y ahí nos fuimos como a un tema más sociocultural y desde la psicología social, si se quiere. Sí, me parece súper Mm, adecuado en todo caso, Eduardo, porque creo yo que se vuelve más realista. En, mm. en resumen, según lo que entiendo, los mecanismos funcionan igual, pero lo que hace funcionar a esos mecanismos está supeditado a los valores instalados en tal o cual cultura, y no son los mismos. No, no. Por eso al principio decía, yo no sé si en Oriente pudiera formarse o pudiera haberse desarrollado una escuela psicoanalítica, porque su visión de mundo es otra. De hecho, la psicología oriental no sé si es tal, ¿ya? Es otra cosa, ¿no? Por eso la psicología es tan centroeuropea y tenemos un legado hasta acá en Latinoamérica porque siempre me preguntan alumnos, profe, pero ¿por qué siempre nos enfocamos en Europa y este autor que es alemán y este autor que es americano y este autor que no sé qué? Porque la historia occidental nos ha formado, pues. Somos legados de ahí, Eurocentrismo, claro. No mucho somos... eurocentrismo. Lo que usted indicaba, profesor, antes, digamos, ¿Mm? incluso lo podríamos llevar a lo más micro de la parte cultural, también lo que decía Felipe, ¿ah? Incluso ¿Mm? comunidades en sí tienen un apego cultural muy distinto, incluso estos barrios que son muy vulnerables, o ¿Mm? digamos a otras clases, o sea, ellos se manejan de distintas formas. Y ahora, ¿cómo se involucran entre ellos? O sea, podemos llevarlo de una parte muy micro hasta lo muy macro. Así que es un temazo en sí, ¿ah? Toda la parte que tiene que ver con la parte cultural y antropológica. Y en base a eso vamos a revisar cuando nos toque sistémica, que es más mi fuerte, Claro, la teoría ecológica, donde ahí podemos sí, ya los macrosistemas trabajar de eso. estos sistemas y cómo se comunican entre sí. Exacto. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá porque son como las 11 de la noche. Sí, estupendo. Vamos a terminar la próxima clase y Terapia la larga. próxima clase es la prueba, ¿ya? Así que vamos a terminar lo que nos queda pendiente y por favor lean el capítulo 1 para que se pueda entender y terminando la clase la próxima semana la idea es entregarle o que esté ya subido. Ojalá, yo creo que voy a hablar con la coordinadora para ver si lo puede subir ese mismo día, para también responder dudas en caso de que tengan durante la clase. La idea es que lo hagan a conciencia y pensando que es más que nada una ayuda a memoria. Va a ser eso en el fondo. ¿Ya? Ok, profesor. Lo otro lo envía Felipe, ¿verdad? Felipe, ¿tú lo envías lo otro? ¿Lo del cuestionario? Eso te quería pedir. Ya, Sí. ya, Angélica. no hay problema. Sí, lo que pasa, profe, es que la evaluación 2, la plataforma, por lo menos yo no la visualizo. Cuando usted mostró que se salía ahí el banner de evaluación 2, ¿no? Y después en el chat habían otros compañeros que también decían que no les aparecía. Entonces, se lo dejo ahí como interrogante, no sé qué habrá pasado. Efectivamente, Revísela, a pues. mí me sale solo el libro, profe, no me sale A ver, lo que se proyectó. vamos a revisar de nuevo. Voy a meterme al... No, esto ya está. Ah, ¿por qué? Espérame un poco. Espérenme. Ya, aquí estamos. Están viendo esto, ¿cierto? Aquí está, evaluación 2. Claro, eso no se ve. Yo llego y tengo anuncios, presentación de estudiantes, está el programa, unidad 1, y de ahí me salta la unidad 2. Pincho la unidad 1, pero tampoco no me sale la evaluación número 2. Y eso les pasa a todos, A mí porque igual, estás... profesor. A mí Ya, igual. A mí sí, también. no, está bien, es normal, porque está bloqueado para estudiantes. Tienen que liberarlo. ¿Ya? Así que yo creo que lo deberían liberar. Voy a mandarle un correo a Matías hasta ahora, no sé, mañana. Y ahí lo tienen que liberar, ¿ya? Por lo menos están cargados el material que son los libros, para que vean como equipo cuál quieren usar y con eso ya empiezan a leerlos. En el fondo, la pega principal es leerse el libro primero. Ahí yo mañana voy a conversar a ver si que lo puedan liberar.
porque tienen Le que agradecería, revisarlo. profesor, de parte suya que nos liberara el contenido, por favor. Sí, profesor. Sí, no te preocupes. Gracias, ¿Ya? profesor. Ya, Eso, profesor, pues que esté muy bien. chiquillos, Buenas vamos. noches. Esto, acuérdense que este formato también es nuevo para mí, así que les pido cooperación, porque en el fondo, si vamos que si sale bien esta vez, ya no vamos a tener problema con el tema de porque hay que coordinar que lo suban, lo publiquen, ustedes lo bajen, después lo hagan, lo descarguen, ¿ya? Así que vamos, la evaluación 1 es como un ensayo y error un poquito. Profe, Yes. la evaluación 2 del ensayo, ¿de qué libro es? Son 4 libros que están en el material descargable, es un zip. Hay 4 libros ahí, ustedes tienen que elegir el que quieran, Un ensayo. entre esas 4 opciones. Ah, ok, ya. Son 4 ensayos, Dani, y uno tiene que elegir uno de esos 4 y desarrollarlo de acuerdo a Sí. la rúbrica que lanzó el profe. Ah, ok, ok, ya, Tú gracias. elige uno, el que más te guste. Profesor, Disculpe, profesor. mi última. ¿Sí? Yo pasé a la unidad número 2, pero para poder llegar a la unidad número 2 me sale alguna evaluación o algo así como una actividad. La verdad no quise hacer como blip ni nada porque yo creo que después quizás la vayan a liberar. Exacto, porque la van liberando de a poco. Claro, me imagino que sería eso. ¿Sí? Ahí la evaluación 2 a mí me aparece, pero dice Hidden from Students, entonces tienen que liberarla. Pero Ok, está. profe. ¿Ya? Así que ahí voy a consultar bien qué onda mañana, a ver si la pueden liberar, porque yo la pedí que la sacaran hoy día 1. Así que ahí esa es pega mía. Gracias Listo, por los profesor. minutos Buenas extra, noches. profe. Gracias, profesor, por toda la despejar la duda. Se lo agradezco. Bueno, no se preocupen, para eso Muchas estamos acá. gracias. Ok, Chao, gracias, profesor. descansen, chao, nos vemos. Profe, Muy bien. gracias. Chao a todas, a todos. Chao. Chao a todos, chao, profe, Chao, gracias. chao Marcela.